Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 3 y 5 minutos de la madrugada y comenzamos ya la segunda parte, la segunda edición, el complemento, como queréis llamarlo, de Milenio 3. Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, que os habla Iker Jiménez y nuestro compañero Carlos Nicolás a los mandos técnicos de esta nave de radiodifusión de misterio. Y lo hemos dejado más o menos claro en la primera media hora, de 10:30 a 11. Un programa que no solo se centra en lo paranormal, sino en lo desconocido, porque nos apasiona todo lo que tiene que ver con el misterio del ser humano, de los comportamientos a veces, verdad, que parecen absurdos y que sin duda a veces lo son, de esta especie tan maravillosa y a la vez tan enigmática. Y nos interesa la conspiración, nos interesa el viaje, nos interesa la aventura, el pasado, un sinfín de cosas y de historias. Quedan 55 minutos, 54 horas de propuesta, de reto, de cara a cada uno de vosotros, con la radio, con la pasión por contar y seguro con la pasión por escuchar. Empieza Milenio 3 con un montón de sorpresas. La primera parte lo habéis visto, el crimen de los Galindos, o lo habéis escuchado mejor, una historia que ocurrió hace 28 años ahora, va a hacer 28 años, y una historia sobre todo que le hemos recuperado porque la tremenda y muy bien hecha serie CSI pues está arrasando en todo el mundo. Una serie que nos muestra el trabajo de los forenses. ¿Y cuál es el cometido de los forenses y de la policía científica? Pues evidentemente que no haya ningún crimen perfecto, ninguno sin resolver. Y nos hemos preguntado después, ¿y cuál es el más raro habido en España? Sin duda alguna, Paradas, 22 de julio 1975. Se nos han puesto todos el vello de punta cuando hablábamos con Manuela González, una de las hermanas de uno de los cuerpos quemados de los Galindos, cuando hablábamos con Juan León, uno de los vecinos de allí, cuando nuestro compañero, querido corresponsal en Sevilla y Andalucía, don José Manuel García Bautista, nos hacía la crónica de lo que había sufrido y vivido, el silencio tremendo de ese pueblo en Paradas, cuando hablábamos con Salvador Ortega, el jefe de la Brigada de Investigación Criminal, con todo lo que allí se halló, ¿no? Aquella especie de macabra representación de la maldad. Bueno, pues ha sido nuestro primer menú. Y la verdad es que iba a decir que igual nos distendíamos ahora, pero no, porque el contenido es duro, es amplio, tiene que ver con el misterio, con el tema OVNI, por lo que tanto nos preguntáis, y sobre lo que hay actualidad inmediata. Tanto que prácticamente nada nos vamos a marchar a Málaga, porque ahí algo se ha firmado en los cielos. Algo que Carmen Porter nos adelantaba en la primera media hora, a modo de avance. Pocas veces, muy pocas, se tiene el testimonio sonoro de unos testigos que están grabando un ovni. Además, Carmen, ha habido noticias, estamos hablando de Málaga. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Porque en Canarias, Teletipo de última hora, lo recogía también la cadena Antena 3 Televisión, un matrimonio de Gran Canaria había también filmado un ovni. No es el mismo día de Málaga, ¿no? No, es una semana justo más tarde. El día de Málaga, cuando se filma este objeto volante no identificado, es el 12 de febrero a las 22:45 horas. Son 3 personas las que lo observan y lo ven. 2 hermanos, José Manuel Ruán y Óscar Ruán, y Manuel Martín. Tenemos unas palabras, como hemos adelantado en la primera media hora, y luego escucharemos cómo va transcurriendo esa filmación y lo que ellos ven y cómo lo describen. Es muy curioso, Carmen, porque siempre hemos traído aquí personas. Recuerdo que el policía de la zona de Valencia, de Játiva, recuerdo varias personas que han grabado objetos volantes no identificados. La zona de Málaga también nos llama otro oyente. Exacto, pero nunca, por lo menos hasta ahora, creo que se había radiado trozos de un momento en el que los videoaficionados, a través del micro de la cámara, estaban grabando aquello en plena noche hace apenas una semana. Escuchamos brevemente. Lo estoy grabando y brilla mucho. Se mueve. Se mueve bien, ¿eh? Sí que se mueve. Se mueve bien. ¿Qué hora es? Las 11 menos cuarto. Pues a las 11 menos cuarto, uno de los últimos casos impactantes de tema OVNI en España, también, como nos contaba Carmen. Sabéis que Milenio 3 está siempre, intenta estar a la última en lo antiguo y lo moderno, en lo que ocurre y ocurrió. Y esto pasaba sobre la vertical de Mijas, y allí por supuesto está un corresponsal hiperactivo
nuestro corresponsal malagueño, además con el que hemos tenido el placer de viajar, pues hace horas que volvemos de un lugar clave, luego hablaremos de eso y bastante. Don Luis Mariano Fernández. Luis Mariano, buenas madrugadas, compañero. Buenas madrugadas, compañeros, Iker, Carmen, y a todos los amigos oyentes de Milenio 3. Una vez más, Iker, podremos decir eso de donde está la noticia está la SER, y donde está el misterio está Milenio 3. En esta ocasión, Iker, Carmen, la noticia, el misterio ocurrió en la Costa del Sol, el pasado miércoles 12 de febrero. 3 chicos jóvenes, los hermanos Óscar y Manuel Ruán y Manuel Martín, vecinos de la localidad de Fuengirola, se trasladaron al vecino pueblo de Mijas, y más concretamente a su mirador. Desde allí, y como habían hecho en otras ocasiones, cámara en ristre, se disponían a tener una noche de observación. La sorpresa saltó cuando vislumbraron una potente y extraña luz sobre el mar que parecía cambiar constantemente de colores. Hablamos de las 22:45 horas. Todo comenzó en ese instante. Perplejidad, extrañeza y emoción fue lo que sintieron estos chicos en la fría noche mijeña. Apretaron el botón de rec de su videocámara, y fue uno de ellos el que estaba grabando a través de su visor, y es lo que se aprecia perfectamente en la grabación, cuando se ve claramente el movimiento extraño de esta luz que atravesó el horizonte de oeste a este a una velocidad terminal, e incluso en la filmación se puede apreciar cómo esta esfera de luz se partía en dos y se ensanchaba y empequeñecía. Se partía en dos, Mariano, un movimiento pues difícil de grabar habitualmente, porque la filmación que hemos podido ver hace nada aquí en la redacción de Canarias es la típica filmación, ¿sabes? El efecto, pues que mucha gente habla, ese efecto como de anillos que lo provoca la propia acción de la cámara, pero aquí incluso hay ese movimiento extraño de división en dos luces. Y se aprecia claramente en la cinta, que por supuesto está a vuestra disposición. Es más, yo seguidamente a cuando me comentaron estos chicos la noticia, me enseñaron la cinta, yo llamé seguidamente al aeropuerto de Málaga, y uno de los controladores aéreos no me confirmaba nada, es decir, no habían tenido presencia extraña o eco radar en el radar, no habían tenido eco ovni, como ellos suelen decir. El caso es que, Iker, como bien sabes, años atrás han habido muchísimos avistamientos y sucesos extraños en la serranía de Mijas, en la Costa del Sol y, por supuesto, en todo lo que es el campo de Gibraltar. Recordemos aquel mítico caso del 17 de octubre del año 1986, algo muy parecido a lo que vieron estos chicos. Una zona conflictiva, una zona caliente, podríamos llamar. Además, recientemente, desde el mes de enero, prácticamente ha habido varios sucesos sobre esa zona de Mijas, también en Vélez. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué ocurre, si hay una explicación natural o no. Carlos Nicolás tiene preparado también, aunque sea para escuchar de fondo, ¿verdad, Carmen? Esto es la grabación de estos muchachos, ¿no? Esto es la grabación que los chicos están haciendo en el momento, y cómo ven y cómo ellos describen pues esa luz que en principio no saben lo que es. Cambia de... parece, ¿no? Sí, ahora está a su lado, ¿no? Ahora está... Joder, ahora va más rápido, tío. ¿Pasando o qué? Parece que pone rojo, naranja, azul, blanco. Mariano, expectación y casi sorpresa, ¿no? Lógica en estos testigos. Sí, evidentemente. Además, se aprecia en el final de la cinta, ellos graban en un momento dado un avión, y perfectamente se ve que es un avión para ellos establecer una comparativa. En este caso se ve perfectamente que no se trata de ningún avión, de ningún fenómeno atmosférico o incluso astronómico. Es una extraña luz, como digo, que se parte en dos, cambia de colores, pero la velocidad terminal con el que cruza el horizonte encima del mar es impresionante, Iker. ¿Nos estamos enfrentando ante un ovni? Evidentemente sí, ante un objeto volante no identificado. Claro. ¿Que quizás sea algo más? Esto ya no lo sabemos. Esto ya no lo sabemos, y desde luego queda bastante fuera de nuestro alcance, pero ahí está la noticia. Desde luego el documento es sensacional, Luis, porque bueno, la emoción, ¿no?, de esos testigos que realmente, bueno, pues están en ese momento grabando y que, bueno, tienen la suerte o la destreza de dejar sus palabras. Vamos a escuchar un momento. Está apagando, ahora parece que como guiña, tío. Joder, ¿qué le pasa, Se pierde. No, yo lo tengo. Yo lo tengo. Bueno, momentos importantes, momentos de radio, de misterio. Además, estas horas de madrugada. Si me permite, sí, que el típico nerviosismo ese sobre todo uno de ellos, ¿no? Que nos ha ocurrido a todos en algún momento cuando vemos algo extraño, no sabemos lo que es, y hay varias personas y queremos todos opinar qué es esa luz, qué están viendo, si es un ovni, si es algo que se puede explicar, si es un avión, porque yo antes, oyendo el testimonio, decía, no, si puede ser un helicóptero, si puede ser un avión. Otros decían, no, que va, para nada, hace unos movimientos tremendos. Bueno, si hay más noticias, Luis, estarás atento. De todas maneras, no me gustaría despedirte sin, recordar
pues esta investigación que hemos iniciado, y sobre todo en Andalucía, repercusión brutal. Vamos a hablar con Ricard Bru dentro de unos instantes tan solo, porque también hay muchos malentendidos, personas que en Andalucía han pensado o querido demostrar que se abría una guerra entre ese programa de Canal Sur y Milenio 3, y creo que no hay nada de eso, ¿verdad, Mariano? Lo que sí tengo que decir, Iker, públicamente, es que nosotros como periodistas informamos, y somos periodistas, pese a quien le pese. Es decir, nosotros llevamos dedicados muchos años a investigar el asunto de Belmez, y eso no lo puede quitar nadie, Iker, eso está ahí, evidentemente. Y en Andalucía, efectivamente, hay mucha perplejidad, mucha extrañeza con este asunto, pero nosotros no nos hemos adueñado de ninguna investigación. Por supuesto que no, y además vamos a poner, y lo decimos ya, a disposición del equipo de Ricard Bru, que amablemente también, pues hemos distendido mucho lo que han hecho también, pues algunas discusiones, a veces en los informativos, en algunas personas se encoleriza algunos términos. Por ejemplo, he llegado a escuchar en esa cadena, pues que esto es de los andaluces y no pueden ver. Mira, nosotros, mi primer reportaje, lo recuerdo ahora mismo, con Lorenzo Fernández fue en Diario Jaén, en el año 91, se cumplió 20 años de las caras, y digo con Lorenzo Fernández porque encima también en internet y por diversos foros hay tanta gentucilla que habla, que no investiga nada, pero que habla, que dicen que igual pecamos de gólatras y demás y nos olvidamos de los compañeros, y eso nunca. Lo que hemos hecho es investigar con un trabajo excepcional tuyo, Mariano, de recuperar esas fotos. Es importante reseñar, Iker, ya que nos escucha toda España, que hace unos días salió publicado en el diario País, edición de Andalucía, el trabajo extraordinario, y pues afortunadamente yo me tengo que incluir en él, el trabajo que está haciendo Milenio 3, el despliegue y la investigación. No, el trabajo extraordinario en el sentido, Mariano, de que tú fuiste el que tuvo la suerte y la destreza periodística de, hay que decirlo de nuevo, acudir a los únicos supervivientes de esa familia. Estamos hablando, por supuesto, de las caras de Belmez. Todos nos habéis adivinado ya la intención, el tema con el que llevamos casi 3 programas, y tú pudiste hablar con los únicos supervivientes de esa tragedia, de ese drama. Hemos llegado hace unas horas del Santuario de la Cabeza. Creemos que hay un material apasionantemente alucinante, que vamos a seguir investigando, y que además sin ningún rencor, porque en cuanto nosotros hemos publicado una cosa, damos pie a que cualquiera la investigue, como nosotros. Pero en este caso, además, vamos a hablar con Ricardo para que todo el mundo, además, incluso las personas que ni siquiera Ricardo, sino incluso personas, pues a veces alejadas. Tú sabes que ahora mismo hay medios para hacerse el investigador y no investigar nada, y personas que intentan malmeter lo que una guerra, ni mucho menos entre Milenio 3 y ese programa. Vamos a hablar, porque además nos van a contar cosas en Ricard Bru, que fue el que inició esta chispa de nueva vía con un tema de hipnosis, para mí arriesgadas. Yo no tengo ninguna conclusión. Es más, creo, personalmente, yo no sé tú, Mariano, que difícilmente llegaremos a saber lo que es el enigma de Belmez. Nos escribe mucha gente a milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 podéis escribirnos, porque luego Carmen va a dar buena cuenta, como siempre, de vuestros mails, y nos decían incluso, Mariano, hombre, pero esto lo ha descubierto, el descubrimiento de Belmez es este, y vosotros vinisteis después. Señores, descubrimiento de Belmez ninguno, una nueva pista, lo repito, las caras nadie sabe qué son ni por qué surgen, y ahora mismo, con medios de la policía científica, con programas informáticos de la policía científica, estamos investigando el asunto, y habrá nuevos datos que ponemos a disposición de todo el mundo, porque lo que queremos es investigar, ¿verdad, Mariano? Por supuesto que sí. Yo simplemente confirmar todo lo que has dicho, apoyarte en todo lo que has dicho, y que la investigación está en curso, continúa, y que evidentemente hemos encontrado unas pistas impresionantes que nos pueden llegar a explicar, a lo mejor ciertos rostros de la casa de María, ciertos, algunos, pero evidentemente no todos. Y para nada el enigma de Belmez está concluido, terminado, por supuesto que no. No, Mariano, seguimos la investigación, seguimos esta apasionante historia en la que nos hemos metido y en la que nos han metido, y cualquier noticia de esa región, al margen de la investigación de Belmez, pues ahí contamos contigo. Un fuerte abrazo, Iker, y a todos los amigos oyentes de Milenio 3. Un abrazo fuerte, Mariano. Un abrazo. Y Carmen, hemos estado en el Santuario de la Cabeza, ¿verdad? Sí, hemos pasado 2 días muy intensos de investigación, y también daremos buena cuenta, porque han salido cosas de verdad increíbles y apasionantes. Yo creo que va a merecer la pena. Aquí teníamos a don Carlos Nicolás, a Pago Quiroga, a Javier Rodríguez, a Yeray Martínez, a Antonio Bravo, pues los grandes técnicos de esta casa, amigos todos nuestros, que yo lo repito siempre, es que sin ellos este programa no sería posible, sin su magia, su destreza y su profesionalidad. La sensación, el cúmulo de sensaciones que queremos dar de cara a todos vosotros, que todo os llegue como os llega, pues depende tanto de ellos como de nosotros, al mismo porcentaje. Y pues todos oían grabaciones que hemos hecho allí, todos oían cosas raras que nos han pasado, y que mira,
somos tan serios en Milenio 3, o procuramos serlos, que no queremos adelantar nada hasta que no esté todo cuajado y sepamos qué hay y qué no hay. Volveremos e investigaremos. Pero con quien ha habido polémica de medios, vamos a llamarlo así, el periódico El País, y quiero agradecer personalmente al País el artículo que hicieron, porque sí que es cierto que hablaban de nuestro programa de Milenio 3, página entera en la edición de Andalucía. Hace cuántos años, madre mía, que un periódico como El País nos sacaba una página entera sobre un misterio. Las caras de nuevo volvían con todo el orgullo. Lo repetí anteriormente, todo nuestro trabajo, para muchos mal pensados que hay por ahí, es para dignificar esta historia, y lo estamos consiguiendo. Pero sí es cierto, y lo dejábamos claro, en el programa lo dejábamos claro, que todo surgía por una persona, Ricard Bru. La gente puede estar de acuerdo o no con sus métodos, pero hacía una experiencia, quizá subjetiva, quizá no, de hipnosis, y surgía algo en esa casa. Ana Castillo, la tuvimos aquí, y empezaba una investigación asombrosa. Y como en Andalucía ha habido mucha polémica sobre a quién depende el descubrimiento, nosotros decimos que el descubrimiento de esa vía es suyo desde luego, y que la investigación ha comenzado para nosotros ahora mismo, y que ojalá lleguemos muy lejos entre todos, y sepáis vosotros mucho más. Ricard Bru, buenas madrugadas. Buenas, ¿qué tal? Bien, hombre. Bueno, pues todavía un poco consternados porque parece ser que, se ha intentado buscar algún tipo de competencias o rivalidades, cuando desde luego Milenio 3, la cadena SER, para nada, todo lo contrario, y queremos agradecerte además la labor y, como dijimos aquí, la increíble idea, que todavía es difícil de entender. ¿Cómo se te ocurre, Ricardo, en ese momento que tú oyes lo que es la tragedia de esa vidente en la casa de María, y cómo relacionas tú rápidamente el hecho con pasado de María, gravedad de los hechos, detonante en la guerra civil? Porque ahí está la clave de todo esto. Sí, bueno, lo primero es que los malos entendidos no son con Cadena SER ni con Millennium, son con el diario El País, cosa que ya se ha aclarado, así que no vale la pena derramar más tinta. Simplemente es que les faltó una información precisa. Bueno, no hay más problema, De cualquier caso, lo cierto es que cuando empezó pues esta situación, yo soy especialista en visión remota, y en Belmez tuvimos un bingo apasionante. La verdad es que no acabas, no tienes suficiente en una vida, porque cualquiera de los apasionantes misterios que yo creo que tanto los oyentes como tú mismo puedes compartir conmigo, no hay tiempo para llegar a conclusiones, y claro, lo único que espero es, pues bueno, que es un trabajo que quedará allí y que después pues seguirán otros. Pero evidentemente yo tenía mucha información de Belmez, y yo sabía que había una pista perdida, una laguna negra, que era la poca información que teníamos de la vida de María. Por lo tanto, ya orienté que si ya a expertos de la talla de Pedro Amorós, que han analizado el cemento, que están reproduciendo caras, expertos como Hans Bender, ¿no? O el propio Germán de Argumosa, habían tocado el entorno, nadie se había centrado en el sujeto. Yo, por mi orientación psicológica, quise centrarme en esta experiencia en el sujeto, y evidentemente esa pesquisa sale, además es en ese momento un impacto, y yo estoy ahí y digo, ahí está, pienso, ya le hemos dado, porque empieza a hablar de su familia, y cuando empieza a hablar de su familia era la Laguna Negra, no sabíamos prácticamente nada. A velocidad relámpago vamos inmediatamente a casa de la única superviviente, ¿no? Que era de alguna forma la única hija que se salvó por tener un mes de vida, y vamos a casa de la superviviente, observamos las fotografías, y cuando en ese momento me encaja en un rompecabezas que dura años. Bueno, la cadena SER y Milenio 3, si algo quiere en este momento es compartir, es ayudar. Yo tengo que decirte públicamente, me consta. Yo tengo que decirte además públicamente, Ricardo, además sé que más de uno se sorprenderá con esto, es que toda la investigación paralela, que ahora mismo incluso con algunos rostros y otras comparativas, sobre todo con rostros antiguos de Belmez, muy fugaces, poco conocidos, y lo que estamos haciendo, y no lo tenía igual que decir, pero vamos a decir que con medios de la policía científica se está haciendo comparativas muy interesantes para intentar ver si podemos todavía ajustar más y dar en la diana. Y personalmente, yo como Iker Jiménez y director de Milenio 3, pongo a tu entera disposición y de tu equipo de Flashback, Ricardo, cualquier tipo de información, porque nosotros también hemos acudido a esa vía de información gracias, como tú dices, a ese primer impacto que tú tienes allí. Y por si acaso lo dejamos claro, porque yo personalmente también estoy bastante harto de los dimes y diretes, y a veces tú bien sabes que lo que hay que hacer es conjuntar las fuerzas, y oye, ojalá esta investigación sea maravillosa, y la repercusión que ha tenido en Andalucía, creo que eso sí, Ricardo, ha sido insuperable. Desde hace mucho tiempo no se habla de un tema de misterio de esta forma, ¿no?
No, realmente en Andalucía es que no vas a tomar un café y te están hablando de Belmez, ¿no? O sea, yo no puedo bajar del aeropuerto sin que tenga que dar explicaciones. Y realmente, siguiendo un poco el trazo, en el primer vídeo que pasamos, que hicimos tratamiento de imágenes con un sistema de Photoshop, que además estuvimos horas, empezamos a ver ya los parecidos, además, para mí incuestionables, pero bueno, siempre hay quien dice, no, pues oye, son cuestionables, ¿no? De todas maneras, estaremos abiertos a cualquier cosa. Nosotros trabajamos en una cadena pública, que es Canal Sur de Televisión, se ha emitido público para que sea de todos. Yo estuve también en el Santuario de la Cabeza, me he quedado un poco impactado de la historia. Yo creo que ahí hay una pista que además lo dijimos claro, que es que lo increíble y lo que todavía María nos comentaba en el programa es que claro, nadie le había preguntado, y eso también, o ella incluso ni siquiera parece que puede creer, otra cosa ya sería su nivel interno, pero yo he pensado una cosa, viendo las comparativas, viendo las caras, viendo caras antiguas, lo que es absurdo creo es decir, bueno, es que no es exacta, es que un recuerdo, ¿verdad? No es exacto, ¿no? No, y además es en las circunstancias que se vive, que son dramáticas. Yo tengo de darte la información en persona, porque desgraciadamente no nos hemos visto aún. Tengo grabado más de 2 horas y media de Belmez. Claro, tú sabes que la televisión graba mucho y después emite poco. Yo estoy hablando con María y me hace algunas, vamos a llamar confesiones, que ella misma me dice que nunca lo había dicho, que es el motivo por el cual empiezan a surgir las caras, y se refiere pues a un, vamos a decir, un entorno familiar, en ese momento, vamos a decir, emotivo, y la verdad es que me cuesta hablar de María, pero ya le ha pasado pues lo de todo el mundo, preocupación por su marido, ¿no? Sí. Ante esa preocupación, ante esos problemas, también de salud de su marido, da la pista clave para entender cómo surgen las caras, ¿no? Y lo más impactante es que cuando yo ya estoy al final del cementerio, me da la sensación, es una sensación personal, que es el final del recorrido, ¿no? Afectado además, que estoy por ello, por muchas cosas que no quiero aún decir, pero que te comentaré, me doy cuenta que podemos encontrarnos que Belmez no es el primer caso de teleplastia el más famoso del mundo, sino que puede ser el primer caso de comunicación del más allá permanente durante más de 30 años con mensaje final, ¿no? Y entonces ahí eso sí me desborda, porque esto que creo... es fuerte, ¿eh? Sí, pues es que están dando un mensaje, es un código Morse, lo están dando, y claro, yo desde que hace 3 semanas que no, vamos, todo el día estoy con Belmez, ¿no? Y me estoy dando cuenta de muchas cosas, como tú me apuntabas de una psicofonía que hablaba de Miguel, sí, como muchas cosas que ahora todo me encaja, es un rompecabezas que, vamos, yo es que apenas duermo porque estoy viendo artículos, pues mira, de la revista Karma 7 del año 70 y no sé cuántos, que sí, y en esos momentos te das cuenta que esa pista era la pista perdida. Belmez se convierte en el primer lugar del mundo que la comunicación con el otro lado ha sido permanente delante de nuestras narices durante 30 años y además sigue. ¿Y qué va a pasar? Pues te cuento, de momento todavía nada, pero parece ser, por informes, vamos a decir, puntuales, que podemos encontrarnos ante la aparición de algo nuevo en Belmez que corroboraría los hallazgos de la Virgen de la Cabeza. Lo que sí es cierto es que el material de la magnitud que está saliendo ya escapa a la labor de un pequeño equipo andaluz. Esto es ya labor de muchos, hay que aunar esfuerzos, en eso estoy de acuerdo, porque además lo más importante es que como ha sido un itinerario de 30 y algo años de aparición, tengo un cierto miedo que esa oportunidad de puerta, yo le llamo puerta dimensional de contacto, ahora no la sepamos aprovechar correctamente. Ahora hay que hacer todas las pruebas que haya que hacer antes de que las caras desaparezcan, porque ese es mi miedo. Yo recuerdo perfectamente momentos como cuando pude comprobar personalmente cómo se había mentido la opinión pública, que fue una historia apasionante de cómo este enigma molestaba, cómo pude entrevistar por vez primera a los periodistas que fueron, fíjate, directamente aleccionados por Francisco Franco y por Tomás Garicano Goñi, en orden de aquel gran periodista Emilio Romero, cómo ese notario, que también, por supuesto, ese notario está a tu disposición, cómo ese notario Antonio Palacio, que luego no ha querido volver a hablar durante 25 años, guardó en secreto la demostración de que aquello no era un fraude. Y bueno, tenemos esto, pero faltaba algo que era ese detonante dramático que es que refleja esa historia y esas caras. Y ahí hay que decirlo, y lo digo una vez más claro, Ricardo, habéis tenido un acierto
tremendo y ojalá el propio misterio nos deje seguir avanzando. No ha acabado, Iker, no ha acabado. Por supuesto que no ha acabado esto. Vamos a ver qué conseguimos, Ricardo, todo el apoyo de este equipo, desde luego, y para los Cuento con vosotros y bueno, y contar conmigo. Por supuesto, claro. Y para los mal pensados, pues bueno, que sigan hablando, que nosotros seguiremos investigando. Por supuesto, no. Yo creo que al final queda la coherencia y eso es lo que hay. Un abrazo fuerte, Ricardo. Venga, hasta luego. Un abrazo. 3:31 de la madrugada, apasionante ahora hablando con Ricard Bruce, últimas investigaciones, queda mucho por contar, lo que hemos visto y vivido en ese lugar, bueno, pues trágico, marcado por la tragedia y de alguna forma que ya para siempre parece que va a quedar ligado a esas caras de Belmez que pese a quien pese, 31 años después siguen ahí, todo el equipo de la cadena SER, hablaba antes de los técnicos y mucha más gente que se quiera venir para allí, para hacer investigaciones, para buscar, en el fondo, la emoción, la propia emoción que, compartiendo las teorías o no, yo desde luego no puedo decir que hay una puerta dimensional, que se haya descubierto el misterio, yo no lo tengo claro, desde luego, pero sí que el misterio está más apasionante que nunca, e incluso Ricard Bruce y yo, que podemos ser como la noche y el día en cuanto a métodos y pensamientos, lo que sí puedo decir es que comparto perfectamente su emoción, ese no dormir, ese estar inquieto, porque el tema lo merece, está ahí y es apasionante, y desde luego no dudéis que Milenio 3, todo este equipo, la propuesta que hacemos de 10:30 a 11 y de 3 a 4, va a dejarse la vida prácticamente para que tengáis lo mejor y lo peor, como ocurre cada día en el mundo, como ocurrió tal día como hoy, un 24 de febrero. Porque un 24 de febrero, tal como ya es hoy, pasaron muchas cosas, Carmen Porter. En 1582 aparece el calendario gregoriano, debido al Papa Gregorio XIII. Nos trasladamos hasta 1909. En Brighton, Reino Unido, se presenta al público por primera vez el cine en color. Ya en 1929 nace Luis Carandel, periodista y cronista español. En 1933, Jan-Erik Hanussen, más conocido como el vidente de los nazis, cae en trance en una reunión privada en el Palacio del Ocultismo y predice el incendio de Reichstag, sede del partido alemán. 1949 se lanza en Estados Unidos el primer cohete de 2 etapas que asciende hasta una altura de 392 kilómetros. En 1967, El cantar del mío Cid, el manuscrito más valioso de la Biblioteca Nacional de Madrid, es adquirido en 10 millones de pesetas por la Fundación Juan March. En 1998, el FBI y la Policía de Estados Unidos destapan una red dedicada a la venta de órganos humanos procedentes de presos chinos ejecutados en su país. Y por último, en el año 2000, un grupo de investigadores españoles del CSIC y de la UNED logran que ratas parapléjicas vuelvan a andar. Todo esto, cosas buenas, cosas malas, en el 24 de febrero de hace tanto tiempo y de hace tan poco tiempo. Las efemérides importantes para saber hacia dónde vamos y de dónde venimos. Y sería importante recalcar que siempre hay un hueco para las pequeñas y grandes historias de la propia historia perdida, aquellas de las que no se informa mucho habitualmente. Tenemos un especialista ideal, le conocéis todos, Nacho Ares, director de la revista de arqueología, y en esta historia perdida se ha centrado en uno de los cuadros más enigmáticos de todos los tiempos, la Mona Lisa. La universalmente conocida Mona Lisa, conservada en el Louvre, pintada a comienzos del siglo XVI por Leonardo da Vinci, posee un secreto aún mayor que el de su misteriosa sonrisa. Las crónicas hablan de otra Mona Lisa pintada por el mismo Leonardo, prácticamente idéntica, pero con una característica muy especial. Seguramente se trate de la auténtica Gioconda. Existen varios documentos contemporáneos a la ejecución del cuadro, como las vidas de los mejores pintores de Vasari, o incluso un boceto realizado por Rafael Sanzio sobre el retrato de la Gioconda, que dan a entender la existencia de al menos 2 cuadros diferentes y que se corresponderían con otros tantos retratos de mujeres también distintas. Madonna Lisa Gherardini fue la tercera esposa de un acaudalado comerciante florentino, el marqués Francesco Bartolomeo del Giocondo, 20 años mayor que ella, y con quien había contraído matrimonio en 1495,
una mujer de extraña belleza de quien se dijo que Leonardo había quedado prendado. Leonardo da Vinci conoció en 1500 a Mona Lisa cuando ésta contaba con 24 años. Por alguna razón extraña, el pintor italiano se obsesionó con Lisa, no separándose nunca más de aquel misterioso cuadro. Por su parte, Vasari describe detalles como las cejas, las pestañas o la galería sobre la que se posa la joven, que no coinciden con la obra del Louvre. Pero las pistas que dan a entender la existencia de varios cuadros no se quedan en las menciones literarias. Por ejemplo, en 1504, Rafael visitó el taller de Leonardo en Florencia, observando el cuadro de la Mona Lisa, y pudo realizar in situ un boceto. Este boceto, conservado hoy en el mismo Louvre, se advierte en 2 columnas griegas, columnas que parecen haberse perdido en la versión de París. Si comparamos las fechas, todo parece indicar que la mujer del cuadro del Louvre no es Lisa del Giocondo, sino Constanza d'Ávalos, la amante de Giuliano de Médicis. Y podría ser cierto, ya que la Mona Lisa que conocemos muestra una edad que supera la treintena, como sucedía con Constanza d'Ávalos, y no da la sensación de tener poco más de 20, edad de la verdadera Lisa del Giocondo. ¿Dónde se encuentra entonces el retrato de Lisa del Giocondo? Esta pregunta toca fondo en el ámbito de la especulación. Es entonces cuando entran en juego otros retratos menos conocidos de Leonardo, entre los que el ejemplo más conocido quizás sea la llamada Gioconda de Isleworth en Gran Bretaña. Adquirida en 1962 por el consorcio del coleccionista de arte, el suizo Henry Pulitzer, la Gioconda de Isleworth se encuentra inacabada al estar el paisaje del fondo apenas esbozado, y lo más importante de todo, tiene cejas y pestañas, tal y como decía Vasari, y el resto de elementos incluidos por Rafael que nunca han estado presentes en la copia del Museo del Louvre. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Nacho Ares, La historia perdida, lo digo siempre, pronto vais a poder disfrutarla de lleno. Gran trabajo el de nuestro compañero director de la revista de Arqueología. Como gran trabajo es el de todos aquellos que escriben, que intentan dejar investigaciones, sueños, anhelos, pensamientos, descubrimientos para, bueno, la posteridad, para que cada uno de nosotros después, o dentro de muchas generaciones, podamos acudir a esas fuentes. Por eso siempre traemos un libro relativamente moderno que se puede encontrar, que está a punto de llegar al mercado, que ya está hace unas semanas o meses, y otro que ya desgraciadamente o afortunadamente es una auténtica joya imprescindible. Bueno, sin más preámbulos, abrimos las puertas de nuestra biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Ya estamos dentro, miles de libros, miles de historias, miles de auténticos buenos trabajos. Tienes uno que yo no sé si estará ya en la calle, pero está a puntito, ¿no, Carmen? Sí, si no está en la calle, aquí está todavía calentito. Ajá. Como solemos decir, y que se trata del libro Galicia Secreta. El autor Tomé Martínez y la editorial Corona Borealis. Tomé Martínez y Corona Borealis, la editorial, que luego nos preguntáis por Siempre, los libros. siempre. Os lo vuelvo a repetir. Como siempre, Además, la editorial, Carmen, de un viejo y buen amigo, Jesús Callejo, con un gran impulso, que está haciendo una buena labor, y desde aquí le ayudamos, por supuesto. Nosotros no conocemos ni sabemos nada de eso de las competencias. Nosotros ayudamos siempre a los amigos. Así que, Jesús, suerte en este proyecto. Y también Tomé, hay que decirlo, Hombre, un buen amigo. Como siempre, decía, y que recojo unas palabras del autor, en este caso Tomé, que nos dice por qué se ha decidido a escribir este libro y qué podemos encontrar en él. En este caso nos dice: si me preguntan cuál ha sido la motivación principal que me ha impulsado a escribir este libro, la respuesta caerá por su propio peso: la búsqueda del misterio. En estas páginas el lector conocerá la historia, los mitos, las tradiciones y fenómenos extraños que desde tiempos inmemoriales han ido perfilando la personalidad de la denominada Galicia mágica. En el libro Iker podemos encontrar historias realmente apasionantes, como es La dona dos pés de cabra. La dona dos pés de cabra.
¿Qué me dices? Tiene conexión total con el libro que traigo yo. Sabía que te iba a gustar en este caso. Caramba. Un ser Era una sorpresa con forma de mujer que, según la tradición, suele aparecerse en los solitarios caminos de algunas zonas de Galicia. Y es muy curioso porque Tomé dice que antes de esa aparición de la dona dos pés de cabra, huele a azufre. También el autor nos habla de los lobisome. Aquí hicimos un programa, ¿te acuerdas? Sí, de Manuel claro. Blanco Roma Santa, al que también nombramos. Hay que decir, gracias al Archivo Histórico de Galicia, Gabriel Quiroga, su director, desde aquí un abrazo, porque nos acaba de mandar, bueno, menuda joya, Carmen, ¿no? Lo que nos acaba de mandar don Gabriel Quiroga. Pues sí, lo que es todo el proceso judicial que se hizo al hombre lobo español. De verdad, qué alegría tener amigos como estos. Tomé nos inmiscuye también en casos de ovnis y humanoides en Galicia, y también esa gran oleada ovni que tú bien conoces, ¿Sí? y que de la que informaste puntualmente cuando se estaba produciendo. Ajá. Un gran libro. Un pequeño apunte, le echo el prólogo, Carmen. Sí. Pero eso desde luego es lo peor, sin duda, del libro de Tomé. Tiene el prólogo tuyo y también de otro amigo, de don Enrique director de Año Cero. Exacto. Pero qué importante, Carmen, una cosa bonita e importante. Hoy miles de personas se reunían, bueno, pues pidiendo un futuro para Galicia y con todos los problemas que hay, ¿no? Con esa desgracia del Prestige. Milenio 3, desde luego, sabéis que no significa políticamente con nadie, intenta ser completamente imparcial, pero desde luego si podemos ayudar a Galicia con el misterio, lo hacemos recomendando este libro, exactamente este libro, Galicia Secreta, Tomé Martínez. Una forma de quizá impulsar de nuevo, ¿verdad?, el turismo. Todos los programas de la serie están impulsando que vayamos todos a Galicia. Pues hagámoslo con esta guía debajo del brazo. Y qué sorpresa me ha dado Carmen con lo del olor a azufre y patas de cabra. Me lo ha dejado, bueno, pues perfectamente, a placer, como quien diría, porque el libro que traigo entre las manos lo tengo ya completamente ajado, roto, lo compré con 10 años, se llama La punta del iceberg y lo firma un tal JJ Benítez. Recuerdo perfectamente la librería Linacero de Vitoria, donde, bueno, adquirí esta joya y me emboté en ella y me emocioné. Y un caso, serían muchos, son 10 casos en concreto de lo que se llaman encuentros con humanoides, supuestas entidades cercanas a los ovnis, que Juanjo Benítez, el errante reportero navarro, perseguía por lo largo y ancho de la piel de toro. Pero hubo uno que a mí me marcó profundamente, uno muy extraño. Ocurrió en Garganta la Olla, en la zona de Cáceres, un lugar precioso. José Pancho Campos se encontró con una especie de extraño olor a azufre y después una monja con patas de cabra. Idéntico a lo que Carmen contaba, y por eso lo recuperamos. Un trabajo excepcional, un recorrido por la auténtica España de los misterios. Bueno, como solo sabe hacerlo Juanjo Benítez, entrevistas a pie de campo, testimonios vivos, el latir del viajero solitario, encuentros como el de Muñico de la Torre en la provincia de Ávila, encuentros como el de la extraña nave con 3 seres de Algeciras, encuentros inolvidables ya para la historia del misterio, como los que se producían en la sierra de Barbate, en la sierra del Retín. Un trabajo insuperable y único, la punta del iceberg, el auténtico y genuino JJ Benítez. 2 libros, 2 recomendaciones, uno para profundizar en el misterio de los encuentros con seres extraños, otro para irnos a Galicia. Y a donde nos vamos ahora, con nuestro viajero oficial, con don Carlos Barroso, es a Creta. Creta es una de las islas más grandes del Mediterráneo. Se encuentra a la misma distancia de Europa, de Asia y de África. Este lugar montañoso, una de las provincias más ricas de Grecia, fue cuna de la civilización minoica. Podemos dividir la isla en 3, de oeste a este. Empezaremos por la región más occidental, Canea. De ella destaca su entrañable pueblo capital, que conserva totalmente su aire medieval veneciano. Destacan el mercado, algunas mezquitas turcas, iglesias y monasterios. La principal joya natural de la región de Canea es el desfiladero de Samaria, que desemboca en una de las playas más paradisíacas de la isla. En Retimno podemos visitar su casco antiguo medieval, o el desfiladero de Curta Liótico, dentro del cual hay varias iglesias y ermitas muy antiguas. En Eleuternas hay restos de una ciudad clásica griega y romana, y en Medoni las cuevas más importantes de Creta, donde según la mitología se crió Zeus. En el
otro extremo de la isla, en la zona oriental, se encuentra una de las regiones con más encanto de Grecia, Lasiti, de gran belleza natural e importantes lugares de interés arqueológico. Su abundante vegetación, el intenso azul de las aguas y sus 5.000 molinos de viento componen la maravillosa instantánea del este de Creta. Su principal pueblo es Agios Nikolaos, San Nicolás. Allí hay un lago que comunica con el mar, que se formó tras el hundimiento de un volcán en la antigüedad. Pero la zona más turística y misteriosa de Creta es la región central, Heraklión. En ese lugar está Fodele, con importantes iglesias bizantinas. Es la ciudad donde nació el Greco. Cruzando la llanura de Mesara llegamos al recinto del Palacio Minoico de Festos, donde se encontró el famoso disco de arcilla grabado en espiral, con jeroglíficos aún sin descifrar, y podemos visitar también la ciudad romana de Gortina, con un código de leyes en griego arcaico grabado en piedra. Y por fin, a solo 6 kilómetros de Heraklión, está Knossos. El palacio del rey Minos, engendrado por Zeus y por Europa, tiene más de 3.000 años de antigüedad. Es un laberinto de construcciones rectangulares y cientos de habitaciones. Sus escalinatas, columnas y estancias con frescos reflejan la magnificencia y belleza del palacio. Y al lado, otro laberinto. Construcciones que nos hacen creer que en cualquier momento puede aparecer por una de sus esquinas el tan temido Minotauro, mitad hombre, mitad toro. Según la leyenda, el Minotauro, fruto de los amores entre la esposa del rey y un toro que el rey del mar, Poseidón, hizo surgir de las aguas, salía del laberinto y aterrorizaba a los cretenses si no se le ofrecía en sacrificio un ser humano cada novilunio. El hijo del rey Minos murió un día luchando en Atenas y su padre inició un ataque por sorpresa. Al rendirse, la capital griega fue obligada a enviar por mar a Creta cada 9 años a 7 jóvenes para ser devorados por el Minotauro. La embarcación partiría con velas negras en señal de luto. La condición era que si uno lograba escapar del laberinto, Atenas sería liberada de la condena y el libertador regresaría a la capital en otra barca, esta ya con las velas blancas. La historia dice que Teseo, hijo único del rey de Atenas, se ofreció a viajar a Creta para ser entregado al Minotauro en el laberinto. Pero una vez allí, una hija del rey Minos, Ariadna, se enamoró de Teseo y le entregó una espada y un ovillo de hilo para que venciera a la bestia. Al entrar en el laberinto, Teseo ató una punta del ovillo a la puerta y siguió caminando hasta que se tropezó con el Minotauro y le dio muerte con la espada. Después, solo tuvo que seguir el hilo para localizar la entrada y salir del laberinto. Liberada Atenas de la condena del Minotauro, Teseo embarcó rumbo a la capital griega, llevando consigo a Ariadna y a su inseparable hermana Fedra. Ariadna cayó al mar durante una tormenta. La buscaron en vano, pero no la localizaron, así que Teseo siguió su camino hacia Atenas. Ariadna apareció en tierra, donde fue descubierta por el dios del vino, Dionisios, que le ofreció matrimonio y la inmortalidad. Teseo, muy apenado, olvidó izar las velas blancas. Su padre, el rey Egeo, vio acercarse la embarcación a lo lejos y creyó que su hijo había muerto en Creta. Así que se suicidó arrojándose desde el palacio al mar, que desde entonces lleva su nombre. La Asamblea de Atenas ofreció la corona a Teseo, que se casó con Fedra y reinó por muchos años. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Viaje estupendo por esa tierra auténticamente maravillosa. Siempre recuperamos una pregunta del oyente, ¿verdad, Carmen? En este caso la de Adrián Galindo Peñalver. Dice, no sé si recordaréis allá por el año 96 un caso en Linares, concretamente en uno de los edificios del INAMA. Amigos de Milenio 3, me gustaría saber más de aquel caso. Bueno, pues tus palabras y sugerencias son órdenes. Vamos a conocer qué pasó concretamente en la calle de Aníbal, en Linares, hace ya casi 10 años. En la calle de Aníbal, en una barriada de la población jienense de Linares, se ha presentado la policía municipal. Acudían ante la demanda de una humilde familia que no había soportado la presencia de unos alaridos, de unos gritos de mujer perfectamente audibles, algo que los había despertado en mitad de la noche. Todo había empezado hacía una semana. Varios objetos de la cocina salían disparados contra la pared de azulejos, como si una mano invisible los impulsara. Al día siguiente, a eso de las 10:30, una sombra larga y alta aparecía bajo el marco de la puerta.
Parecía ir vestido con una especie de gorro y permanecía quieta, ante el espanto de toda la familia. Los agentes, pistola en mano, penetraron en diversas dependencias de la casa y pudieron comprobar cómo los gritos procedían del pasillo principal. Eran perfectamente audibles, como un largo lamento, acompañado de sollozos. No había nadie a quien detener o denunciar, y por supuesto, allí tuvieron que acabar todas las pesquisas oficiales. En aquella vieja casa baja de la calle Aníbal, como en muchas otras en diversos puntos de España, siguieron produciéndose diversos fenómenos de diferente explicación. Los enseres más diversos cambiaban de lugar. Las figuras semejantes a aparecidos irrumpían en mitad de dormitorios, incluso a plena luz del día. Y el fluido eléctrico sufría diversas anomalías que las compañías no podían explicar bajo ningún concepto. Ocurría en la calle Aníbal en Jaén. Hemos recordado rápidamente el caso, fue actualidad en su día. Y esta semana ha habido mucha más. Noticias de todo tipo que nos traen, como siempre, Carmen Porter y Carlos Barroso. Hace una semana la oveja Dolly, el primer mamífero clonado hace 6 años a partir de una célula adulta, tuvo que ser sacrificada debido a que padecía una severa infección pulmonar. El instituto escocés que llevó a cabo la clonación ha señalado que Dolly será embalsamada y mostrada al público junto con Morag, otra oveja clonada que murió también a causa de un problema respiratorio. El sacrificio de Dolly ha reabierto el debate sobre los peligros de la clonación, aunque la empresa Clonaid, vinculada a la secta de los raelianos, que ha anunciado el nacimiento de otros 2 bebés clonados, dice que todo es un montaje para que la clonación parezca un fracaso. Enseguida vamos con ello, será después de conocer con Carmen Porter otras noticias en titulares. Arqueólogos españoles hallan una momia de hace 3.500 años en Luxor. Jóvenes chilenos graban una extraña figura en un cementerio. La mujer luciérnaga asombra a los habitantes de una aldea vietnamita. 6 años después de su clonación, la oveja Dolly tuvo que ser sacrificada debido a que sufría graves problemas respiratorios. En todo el mundo ha vuelto a discutirse sobre los riesgos de este tipo de experimentos, aunque la empresa Clonaid, ligada a la secta de los raelianos, asegura que todo es un montaje. Carmen. La presidenta de la firma Clonaid, Brigitte Bosselier, aseguró que la oveja podía haber vivido más tiempo y que el sacrificio del animal esconde un intento de que la clonación parezca un fracaso. También ha afirmado, sin dar prueba alguna, que los 5 bebés que nacieron en los pasados meses se encuentran en perfecto estado de salud y que los padres de estos niños están formando una asociación en defensa de sus derechos una vez que decidan aparecer en público. Por otra parte, la empresa ha asegurado que hay 20 mujeres esperando a que les sean implantados óvulos fecundados con técnicas de clonación. Estas formarán parte de lo que han llamado segunda generación de bebés clonados. Ya hay fecha prevista para la apertura en el Valle de Carranza de un terrasauro con recreaciones y animaciones de la época de los dinosaurios. Será a mediados de mayo. Esta fascinante atracción está siendo construida a pocos kilómetros de Bilbao por la empresa Carpin Aventura. Radio Bilbao, Pilar Vicente. La visita al Valle de los Dinosaurios la animarán 4 paleontólogos animatrónicos. Serán los anfitriones del circuito al campamento de investigación paleontológica salido de un mítico mundo perdido. Terrasauro se inaugura en mayo-junio con figuras y reproducciones que no envidian nada a las de la Disney, Warner Bros. O la Metro, también clientes de Sally Corporation. Habla Howard Kelly, presidente de la firma. Creo que es muy importante entender que Terrasauro será tanto una atracción de entretenimiento como un parque educacional donde aprender todo acerca de los dinosaurios. La evolución de la vida animal en directo con réplicas de las especies que poblaron la Tierra hace millones de años. Por ejemplo, un Diplodocus de 20 metros y un Tiranosaurio Rex a escala real, pero además 5 huellas de dinosaurio sonoras y múltiples efectos. Otra de las áreas del parque, Bicho Jaureguía, el Palacio de los Bichos, será una de las mayores atracciones de animales ibéricos en semicautividad. Osos, bisontes, linces, lobos, una peculiar casa del terror. Las figuras animadas llegarán a mediados de abril en un barco desde Estados Unidos. Arqueólogos españoles han encontrado en la ciudad egipcia de Luxor la momia de una mujer que fue enterrada hace más de 3.500 años. La momia fue descubierta dentro de un sarcófago con forma humana y se encuentra en buen estado. La momia fue hallada durante las labores de limpieza de los expertos españoles en el interior del patio de la tumba de Jaguti, jefe de la tienda de la época de la reina Hatshepsut, la única gobernante femenina del imperio
Imperio Nuevo Egipcio. Se ha decidido practicarle un examen radiológico para saber si debajo del vendaje lleva amuletos y escarabajos que puedan ayudar a precisar su datación con exactitud. Por otra parte, el jefe del equipo arqueológico español, José Galán, explicó que la tumba de Jaguti está considerada una de las más hermosas construidas para los nobles faraónicos, ya que contiene imágenes maravillosas que representan fiestas y la peregrinación al templo del dios Osiris en Abidos. Unos jóvenes chilenos han descubierto una imagen fantasmal en una cinta de vídeo que habían grabado en un cementerio. La toma fue captada en el cementerio de Chihuayante, al sur de Santiago de Chile, donde un grupo de chicos se encontraba filmando un documental para participar en un festival de cine fantástico. Pero lo que no se esperaban es que en la cinta quedara grabada la imagen de una figura transparente, semejante a una persona muy arropada y que parece flotar entre dos tumbas por un pasillo colindante. Los jóvenes, tras revisar el vídeo, se dieron cuenta de la extraña figura y recurrieron a una medium, que tras someterse a hipnosis aseguró que la imagen corresponde a un alma atormentada que busca ayuda espiritual. Por otro lado, expertos en vídeo han afirmado que la cinta no ha sido manipulada. Y repasamos ya otras noticias también interesantes. La nieve derretida podría explicar los famosos canales del planeta Marte. Una nueva teoría divulgada el pasado miércoles señala que los famosos canales de Marte fueron tomados por grandes masas de agua procedentes de la fusión de los polos marcianos. El geólogo Philip Christensen de la Universidad del Estado de Arizona en Tempe, Estados Unidos, aseguró que los restos de nieve siguen presentes en latitudes medias y pendientes y que están orientadas hacia los polos, y la incidencia reciente o actual de agua líquida proporciona una morada potencial para la vida. Los habitantes de una aldea de Vietnam están asombrados porque una mujer, una de sus vecinas, emite una luz muy potente en la oscuridad. El fenómeno comenzó a principios de este mes, cuando el cuerpo de Nguyen Thi Son, una mujer de 56 años, comenzó a emitir una luz incandescente de color amarillo que se prolongó durante 4 horas. El médico del pueblo, el señor Dat, explicó que este extraño fenómeno se puede deber a que la mujer es capaz de generar una cantidad de energía estática muy superior a la normal mediante fricción. Pues es todo por esta semana, pero dentro de 7 noches regresan las noticias a Milenio 3. Bueno, pues nos vamos ya prácticamente. Carmen, ha habido un montón de mails, ¿verdad? Pues sí, han llegado un montón de mails, sobre todo preguntándonos por los programas que metemos en la página web, que alguna gente no lo puede escuchar. ikerjimenez.com, pero es que hay unas 60.000 escuchas. La cadena SER la llevamos a todo el mundo y a cualquier hora. Nos escriben incluso ahora mismo desde Finlandia, uno de tus mails. Bueno, un placer. Os dejamos ya con los vídeos informativos y con don Roberto Sánchez, y desde luego os emplazamos aquí dentro de 7 días en Milenio 3.